Después de 30 años en la empresa, mi jefe me entregó un billete de $50 como paquete de jubilación. Esto es todo lo que vales. El contrato lo dice. Se rió. Simplemente asentí. Tomé mis cosas y me fui sin decir una palabra. Cuando todo el equipo que construí renunció repentinamente la mañana siguiente, mi teléfono se vio inundado con 66 llamadas perdidas y 57 correos electrónicos. Pasé 3 décadas en una empresa manufacturera en mi ciudad natal. No fue un trabajo glamoroso, pero fue estable. Día tras día, año tras año, llegué a tiempo, asumí turnos adicionales y ayudé a capacitar a los nuevos empleados cuando la gerencia me lo pidió. Con el tiempo, desarrollé un profundo sentido de lealtad hacia el lugar. Algunas personas cambian de trabajo para ascender, pero yo me quedé quieto, diciéndome que mi compromiso sería reconocido cuando finalmente me jubilara. En los primeros años, fui contratado por el gerente original, quien creía en brindar a las personas una oportunidad justa de crecer. Respetaba la experiencia y me animó a compartir ideas para optimizar las operaciones. El ambiente en aquel entonces era cálido. Los empleados se sentían escuchados, la rotación era baja y la mayoría de la gente estaba orgullosa de lo que producíamos. Nunca fui un gran conversador, pero contribuí donde me necesitaban, dominando lentamente cada proceso. Con el paso de los años, ascendí a un puesto de supervisión. Obtuve un modesto aumento salarial, pero todavía me consideraba un trabajador normal que casualmente tenía un poco más de autoridad. Mi trabajo consistía en guiar a los empleados más jóvenes y garantizar que la línea de producción se mantuviera eficiente. Manejamos maquinaria pesada, supervisamos el control de calidad y coordinamos los cronogramas de envío. A menudo yo mismo hacía las tareas sucias o tediosas para mostrarles a los nuevos empleados que no estaba por encima de ellos. Esto generó un sentido de camaradería y encontré satisfacción al ayudar a otros a aprender. Las cosas cambiaron cuando los propietarios originales se jubilaron y un nuevo jefe asumió el control. Llegó con un aire de importancia personal, hablando mucho sobre métricas de productividad y modernizando nuestras viejas costumbres. Rápidamente nos dimos cuenta de que se centraba en los números, no en las personas. Reorganizó departamentos sin consultar, reemplazó al personal experimentado con sus conocidos y parecía considerar a los trabajadores mayores como una carga. La moral bajó y varios empleados de mucho tiempo se marcharon, pero yo me quedé, en parte por costumbre y en parte porque creía que podía aguantar hasta la edad oficial de jubilación. En mi último año, el nuevo jefe me dejó claro que debería considerar retirarme. Usó palabras educadas como, «Es hora de que te relajes» o «Ya has hecho suficiente», pero pude sentir que quería eliminar a los veteranos mejor pagados. Sin embargo, al final decidí que terminar 30 años allí sería suficiente. Para entonces, había capacitado decenas de empleados, había ayudado a dar forma a nuestras mejores prácticas y sentía que merecía al menos una despedida decente. En mi último día, el jefe me llamó a una sala de conferencias. Supuse que encontraría algunos documentos, tal vez recibiría un regalo de despedida o un cheque que reflejara mis años de servicio. Deslizó un sobre delgado sobre la mesa. En el interior encontré un solo billete de $50, sin carta ni nota, solo $50. Antes de que pudiera hablar, me dijo que esto era todo lo que valía contractualmente y luego soltó una risa que me provocó un escalofrío. Me quedé tan desconcertado que apenas pude responder. Recuerdo sentirme entumecido, pero me obligué a mantener la compostura. Asentí, tomé los $50 y en silencio comencé a recoger mis pertenencias. Me dirigí a mi escritorio para recoger fotografías, certificados y objetos personales que había reunido durante 3 décadas. Algunos compañeros de trabajo se acercaron. Sintieron que algo andaba mal. Estaba demasiado inquieto para explicarles, así que solo les dije que me iba. Hubo murmullos de sorpresa e ira. Luego, caminé hacia mi auto con una pequeña caja de recuerdos, preguntándome cómo le diría a mi esposa y a mi padre que toda mi devoción se había reducido a un billete arrugado. Lo sentí como una traición, pero estaba demasiado agotado para una confrontación. En casa, mi esposa estaba furiosa y me instó a consultar a mi tío, un abogado de 65 años que resultó ser el hermano menor de mi padre. Aunque no era un abogado de alto nivel, tenía suficiente experiencia para detectar irregularidades en los contratos. Me preguntó si tenía copias de algún documento que describiera los términos de jubilación. No lo hice, por lo que recomendó que enviáramos una solicitud formal a la empresa para obtener mis registros. Luego decidiríamos si era viable emprender acciones legales. Me fui a la cama esa noche, sintiendo ira y vergüenza a la vez. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con mensajes de mis compañeros de trabajo.
Mientras todavía intentaba procesar mis propios sentimientos, anunciaron que todos habían renunciado. Recogieron sus pertenencias, se marcharon y entregaron notas de renuncia. No fue una protesta montada, sino una muestra espontánea de solidaridad. Estas eran las mismas personas a las que había entrenado y a quienes había cuidado a lo largo de los años, y sus decisiones me sorprendieron. No les había pedido que hicieran nada. Su partida masiva dejó a la fábrica sin personal suficiente. Poco después, el jefe empezó a llamarme frenéticamente, más de 60 veces en una mañana. Dejó un mensaje de voz diciendo que teníamos que negociar. Dijo que la empresa no podía operar sin un equipo completo y se estaba quedando atrás en la producción. Ese mismo día recibí correos electrónicos suyos insistiendo en que había habido un malentendido. Era un marcado contraste con la sonrisa que lucía el día anterior. Ignoré sus intentos de comunicarse conmigo y decidí seguir adelante con la recopilación de todos los documentos relevantes. Me reuní con mi tío, quien sugirió que presentáramos una carta formal para solicitar mi registro de empleado completo, incluidas las modificaciones de contrato a lo largo de los años. Sospechábamos que el jefe nunca actualizó los contratos más antiguos o intentó deliberadamente eludir la política de jubilación real de la empresa. Mientras tanto, mis compañeros de trabajo comenzaron a llamarme para decirme que la fábrica estaba sumida en el caos. Los principales clientes estaban enojados por los retrasos en los envíos y los pocos empleados que quedaban estaban abrumados. Al parecer, el jefe me acusó de orquestar una huelga, como si hubiera planeado un gran motín. Mi tío me aconsejó que mantuviera la distancia hasta que tuviéramos una idea más clara de la situación legal. No quería que volviera a enfrentar ninguna confrontación sola, especialmente cuando las tensiones eran altas. A mi padre, que rondaba los 70 años, le preocupaba que esta terrible experiencia perjudicara mi salud. Entendí su preocupación, pero le dije que me sentía más ofendida que conmocionada. Había dado mucho de mí, tiempo, esfuerzo, lealtad, y el jefe me había tratado como a un objeto desechable. Aún así, estaba tratando de mantener la mesura, dejando que mi tío se encargara de las discusiones legales más importantes mientras yo buscaba formas de mantenerme a flote financieramente. Unos días después, recibimos una carta del equipo legal de la empresa afirmando que el plan de jubilación oficial tenía ciertas limitaciones y que aparentemente yo no las cumplía. Algo olía mal, por lo que mi tío exigió páginas específicas de mi expediente. Cuando llegaron, notó discrepancias, números de páginas impares, diferencias de formato y bloques de firmas que no coincidían. Parecía que alguien había reemplazado partes de mi contrato original con versiones alteradas. Había indicios de falsificación, aunque necesitaríamos un análisis más exhaustivo para demostrarlo definitivamente. Si esos documentos alterados eran realmente falsificaciones, la empresa se enfrentaba a graves problemas legales. Podríamos alegar incumplimiento de contrato o incluso fraude. Sin embargo, una batalla judicial larga y costosa no resultó atractiva. Mi tío me habló sobre los pros y los contras de demandar. Teníamos un caso sólido si podíamos demostrar que los documentos fueron manipulados, pero el proceso legal podría prolongarse. Por otro lado, dejar al jefe libre de culpa no me sentiría bien, especialmente después de cómo me avergonzó e ignoró los sacrificios que hice por la empresa. Mientras sopesábamos nuestras opciones, el jefe se intensificó. Envió más cartas a través de su abogado acusándome de provocar la renuncia del equipo por despecho. También sugirió que me llevé secretos de la empresa, aunque no me había llevado nada más que mis pertenencias personales. Mi tío respondió que si estas acusaciones infundadas continuaran, consideraríamos un reclamo por difamación. Exigimos pruebas, pero el patrón no las tenía y las acusaciones desaparecieron. Por esa época, un viejo amigo que alguna vez trabajó conmigo se comunicó conmigo acerca de una vacante en un centro de distribución en otro estado. Dijo que necesitaban a alguien con mi experiencia para gestionar la logística y el control de calidad. Dudé en mudarme, pero acepté tener una conversación inicial con su departamento de recursos humanos. Parecían ansiosos dada mi experiencia. Mi esposa también sintió que el cambio podría hacerme bien, pero yo era reacio a salir de casa. Decidí esperar y ver si podía. Primero, resuelva la situación en mi antigua empresa. Poco después de que el equipo legal de la empresa propusiera un acuerdo privado, mi tío y yo discutimos las condiciones. Queríamos un reconocimiento oficial de que habían manejado mal mis registros. El jefe se resistió, pero la junta directiva o los inversores clave deben haberse dado cuenta de la gravedad de un posible escándalo relacionado con la manipulación de contratos. Después de algunas idas y venidas, enviaron una carta admitiendo inconsistencias en mi documentación. No fue una disculpa radical,
Pero fue un comienzo. Organizamos una reunión en la oficina de mi tío. El jefe llegó con aspecto agotado. Lo acompañó un abogado que habló en su nombre y ofreció un acuerdo por mis 30 años de servicio. Esperaban evitar un caso judicial público. La cantidad no era enorme, pero superaba con creces los $50. Lo reconocí como un compromiso, menos de lo que sentía que merecía, pero suficiente para ayudarme a hacer la transición a un nuevo trabajo o a una jubilación parcial si fuera necesario. Una parte de mí quería devolver el cheque y emprender acciones legales por principio, pero mi tío y mi esposa me recordaron que continuar la lucha llevaría mucho tiempo y sería potencialmente agotador. Me animaron a aceptar un trato que reflejaba mi servicio y me salvó de un proceso judicial agotador. Entonces, acepté su oferta. El jefe murmuró una breve disculpa, algo así como, «Lamento la confusión», pero en realidad nunca reconoció su comportamiento. Salí de esa oficina con emociones encontradas. Me sentí aliviado de que todo hubiera terminado, pero todavía me dolía que mis décadas de lealtad terminaran sin contemplaciones. Luego de finalizar el acuerdo, decidí aprovechar la nueva oportunidad en el centro de distribución. Mi esposa estaba dispuesta a mudarse, especialmente porque sentía que yo merecía un nuevo comienzo en algún lugar donde me trataran con respeto. Alquilamos nuestra casa a un amigo que necesitaba un lugar y luego nos mudamos. El nuevo trabajo era decente. Aprecié cómo valoraban mis conocimientos prácticos y se aseguraron de que me sintiera bienvenido. Si bien fue un gran cambio después de 30 años en un solo lugar, lo encontré sorprendentemente refrescante. Mi padre me visitó unos meses más tarde y notó que yo parecía más tranquila. Al final, nunca recibí una despedida triunfal de mi antiguo lugar de trabajo. No, ni placa, ni discurso sincero. En cambio, me fui con un acuerdo que prácticamente tuve que forzarles a sacar. El jefe intentó salvar las apariencias, pero su reputación sufrió un duro golpe. La historia de cómo me entregó un billete de $50 y se viajó rápidamente entre los proveedores locales y las empresas competidoras. La dimisión masiva de mis compañeros dejó la fábrica en una crisis prolongada, con importantes problemas de producción y clientes enojados. Un amigo que se mantuvo en contacto con algunos trabajadores me dijo que la dirección tenía dificultades para cubrir las vacantes con gente cualificada. Muchos solicitantes se enteraron del ambiente tóxico y rechazaron ofertas de trabajo. Los clientes empezaron a buscar fabricantes alternativos y se decía que la junta directiva estaba evaluando el desempeño del jefe de manera más crítica. Si bien no me complació presenciar la caída de la empresa, sentí algo de justicia al saber que él enfrentaba las consecuencias de maltratar a los empleados. Unos meses después de comenzar mi nuevo trabajo, el jefe me envió un conciso correo electrónico. Decía algo así como, «Dejemos atrás el pasado. Agradeceríamos cualquier ayuda o referencia que pueda ofrecer». Lo eliminé rápidamente. No tenía ningún interés en ayudarlo a rescatar a la empresa que casi arruina. Mi atención se centró en seguir adelante, abrazar este segundo capítulo de mi vida profesional y dejar ir la amargura que sentía. Mis compañeros de trabajo, que dimitieron en masa, encontraron en gran medida nuevos puestos de trabajo. Algunos se unieron a mí en el centro de distribución, mientras que otros cambiaron de industria. Me dijeron que no se arrepentían de haberse marchado. Algunos dijeron que si no se hubieran ido, podrían haber permanecido en un ambiente tóxico durante años, sin darse cuenta de lo mucho mejor que podrían ser tratados en otro lugar. Me agradecieron por capacitarlos y guiarlos en sus carreras. Escuchar eso me recordó que, si bien el jefe podría haberme devaluado, mis compañeros de trabajo reconocieron lo que había contribuido. Mirando hacia atrás, veo cuánto puede cambiar cuando una sola persona en el poder decide tratar a las personas como si fueran números. El nuevo jefe podría haberme dejado jubilar tranquilamente y con dignidad. Podría haber ofrecido un moderadamente controlado, me dieron un breve discurso frente al personal y me mostraron un poco de gratitud. En lugar de eso, prefirió burlarse de mi servicio. No necesitaba un desfile, pero merecía más que un billete endeble entregado en una sala de conferencias vacía. Puso en marcha una ola de renuncias, quejas de clientes y dolores de cabeza legales que dejaron a la empresa en apuros. Al mismo tiempo, no pretendo haber obtenido una gran victoria. Todavía sigo alimentando un sentimiento de traición. Una parte de mí cree que si los dueños originales se hubieran quedado, esto nunca habría sucedido. Valoraban a los trabajadores que dedicaban su vida al negocio. Sin embargo, la vida rara vez sigue nuestros planes. Mi experiencia me enseñó a establecer límites claros, conservar la documentación adecuada y nunca confiar únicamente en la buena voluntad de un empleador, sin importar cuántos años invierta.
A pesar de lo inquietante de mi partida, gané algo valioso. Me doy cuenta de que mi valor no está ligado a una organización que puede descartarme por capricho. Mi verdadero valor reside en mi experiencia, mi reputación y las relaciones que forjo con las personas que me respetan. La mejor venganza fue ver a toda esa gente buscar mejores oportunidades, privando a un jefe descuidado del elemento vital de su operación. Comparto esto aquí para advertir a los demás. Si siente que lo están haciendo a un lado o lo están tratando mal, no confíe solo en promesas verbales. Obtenga todo por escrito. Hable con un abogado si sospecha que algo anda mal. Ojalá lo hubiera hecho antes, aunque agradezco que mi tío estuviera allí para encargarse de la parte legal una vez que me di cuenta de que me habían defraudado. Hoy, mi esposa y yo nos hemos adaptado a nuestra nueva rutina. Me he adaptado a las diferencias en el centro de distribución y mi gerente realmente aprecia mi experiencia. A veces me sorprendo preguntándome cómo habrían ido las cosas si me hubiera enfrentado al jefe antes. Pero pensar en el pasado no solucionará nada. Me concentro en lo que está por venir. Conocer nuevos compañeros de trabajo, mantener buenas relaciones con la familia y disfrutar el tiempo que me queda en el mundo laboral. En cuanto a mi antiguo jefe, aunque parecía perder mucho respeto en nuestra antigua ciudad, dudo que realmente haya aprendido una lección sobre cómo tratar a los empleados de manera justa. Tal vez simplemente esté tratando de quitarse la tabla de encima. Cualquiera sea el caso, me contentaré con dejar que enfrente las consecuencias. Mi padre dijo una vez algo sabio: la gente que maltrata a los demás siempre se revela a tiempo. Eso es exactamente lo que pasó. Reveló su falta de respeto hacia los empleados dedicados y ahora todo el mundo lo sabe. Alternativo si se decía que la junta directiva estaba evaluando el desempeño del jefe de manera más crítica. Si bien no me complació presenciar la caída de la empresa, sentí algo de justicia al saber que él enfrentaba las consecuencias de maltratar a los empleados. Unos meses después de comenzar mi nuevo trabajo, el jefe me envió un conciso correo electrónico. Decía algo así como: dejemos atrás el pasado. Agradeceríamos cualquier ayuda o referencia que pueda ofrecer. Lo eliminé rápidamente. No tenía ningún interés en ayudarlo a rescatar a la empresa que casi arruina. Mi atención se centró en seguir adelante, abrazar este segundo capítulo de mi vida profesional y dejar ir la amargura que sentía. Mis compañeros de trabajo, que dimitieron en masa, encontraron en gran medida nuevos puestos de trabajo. Algunos se unieron a mí en el centro de distribución, mientras que otros cambiaron de industria. Me dijeron que no se arrepentían de haberse marchado. Algunos dijeron que si no se hubieran ido, podrían haber permanecido en un ambiente tóxico durante años, sin darse cuenta de lo mucho mejor que podrían ser tratados en otro lugar. Me agradecieron por capacitarlos y guiarlos en sus carreras. Escuchar eso me recordó que, si bien el jefe podría haberme devaluado, mis compañeros de trabajo reconocieron lo que había contribuido. Mirando hacia atrás, veo cuánto puede cambiar cuando una sola persona en el poder decide tratar a las personas como si fueran números. El nuevo jefe podría haberme dejado jubilar tranquilamente y con dignidad. Podría haber ofrecido un moderadamente controlado. Me dieron un breve discurso frente al personal y me mostraron un poco de gratitud. En lugar de eso, prefirió burlarse de mi servicio. No necesitaba un desfile, pero merecía más que un billete endeble entregado en una sala de conferencias vacía. Puso en marcha una ola de renuncias, quejas de clientes y dolores de cabeza legales que dejaron a la empresa en apuros. Al mismo tiempo, no pretendo haber obtenido una gran victoria. Todavía sigo alimentando un sentimiento de traición. Una parte de mí cree que si los dueños originales se hubieran quedado, esto nunca habría sucedido. Valoraban a los trabajadores que dedicaban su vida al negocio. Sin embargo, la vida rara vez sigue nuestros planes. Mi experiencia me enseñó a establecer límites claros, conservar la documentación adecuada y nunca confiar únicamente en la buena voluntad de un empleador, sin importar cuántos años invierta. A pesar de lo inquietante de mi partida, gané algo valioso. Me doy cuenta de que mi valor no está ligado a una organización que puede descartarme por capricho. Mi verdadero valor reside en mi experiencia, mi reputación y las relaciones que forjo con las personas que me respetan. La mejor venganza fue ver a toda esa gente buscar mejores oportunidades, privando a un jefe descuidado del elemento vital de su operación. Comparto esto aquí para advertir a los demás. Si siente que lo están haciendo a un lado o lo están tratando mal, no confíe solo en promesas verbales. Obtenga todo por escrito. Hable con un abogado si sospecha que algo anda mal. Ojalá lo hubiera hecho antes, aunque agradezco que mi tío estuviera allí para encargarse de la parte legal una vez que me di cuenta de que me habían defraudado. Hoy, mi esposa y yo nos hemos adaptado a nuestra nueva rutina.
Me he adaptado a las diferencias en el centro de distribución y mi gerente realmente aprecia mi experiencia. A veces me sorprendo preguntándome cómo habrían ido las cosas si me hubiera enfrentado al jefe antes. Pero pensar en el pasado no solucionará nada. Me concentro en lo que está por venir. Conocer nuevos compañeros de trabajo, mantener buenas relaciones con la familia y disfrutar el tiempo que me quede en el mundo laboral. En cuanto a mi antiguo jefe, aunque parecía perder mucho respeto en nuestra antigua ciudad, dudo que realmente haya aprendido una lección sobre cómo tratar a los empleados de manera justa. Tal vez simplemente esté tratando de quitarse la tabla de encima. Cualquiera sea el caso, me contentaré con dejar que enfrente las consecuencias. Mi padre dijo una vez algo sabio: la gente que maltrata a los demás siempre se revela a tiempo. Eso es exactamente lo que pasó. Reveló su falta de respeto hacia los empleados dedicados y ahora todo el mundo lo sabe.